como organizador, y ya puede hablar con los demás organizadores y panelistas que estén en línea. Cuando esté listo para comenzar la presentación, pulse el botón Iniciar emisión del panel de control de GoToWebinar para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, mi nombre es Natalia Borruel, soy de la provincia de Mendoza y soy ejecutiva RUDI de la compañía, y hoy les voy a hablar de lo que es la ciencia de ageLOC y Pharmanex. Particularmente, algo que me gusta aclarar siempre es ¿qué es ageLOC? Básicamente ageLOC es una marca registrada, no una patente en sí misma, sino más bien que es una marca que abarca varias patentes en relación a distintos productos de la línea. Cuando hablamos de ageLOC, hablamos de diferentes cosas, como muchas veces lo que son clústeres o agrupaciones de genes, y hablamos de proteínas, que son términos que normalmente la gente usa y muchas veces no sabe exactamente qué son, entonces me gusta explicarlo para que se entienda un poco mejor. Básicamente, ¿qué es una proteína? Es cuando nosotros, a partir del ADN, realizamos una serie de pasos, como son la transcripción y la traducción, para producir una determinada proteína a partir de un gen. Entonces, cuando hablamos de agrupaciones de genes, en lo que tiene que ver con el antienvejecimiento, nos referimos a diferentes grupos o agrupaciones de genes que van a producir diferentes proteínas. Digamos que los racimos que la ciencia ageLOC ha descubierto o ha trabajado son aquellos genes que actúan en lo que es la estructura de la piel, la pigmentación de la piel, la hidratación y en muchos casos lo que es renovación celular. Entonces, cuando hablamos de los signos que producen estos genes, hablamos de, por ahí, la formación de líneas de expresión o arrugas, lo que es la elasticidad de la piel, la decoloración, el tono de la piel, la firmeza, la hidratación, obviamente todo lo que tiene que ver con la textura, el tamaño de los poros y la luminosidad. Estas son algunas de las características o signos que están asociados a determinadas proteínas, asociadas a todos estos grupos de genes que las están expresando. Entonces, ¿por qué es tan importante nuestra ciencia y qué es lo que tiene Nuskin patentado, entre otras cosas? Cuando adquiere Life Gene Technologies, que es un banco de genes muy grandes que Nuskin compra en 2011, empieza a desarrollar una tecnología exclusiva a través de este chip o microchip, que lo que hace es de alguna manera mostrarnos cuál es el patrón de expresión de una célula, es decir, qué genes se expresan y originan determinada proteína y qué genes se dejan de expresar con la edad y dejan de producir esa proteína. Entonces ustedes lo que pueden ahí ver es que todo lo que está en rojo es una expresión alta de determinados genes y lo que está en verde es una expresión baja. Entonces, lo que nos permite esto es comparar el patrón de expresión de una célula joven, como ven a la izquierda, y de un patrón de una célula envejecida, como es el del medio. Y fíjense que cuando se aplican ciertos componentes naturales que están asociados a justamente la ciencia de ageLOC, vemos cómo se recupera o se muestra un patrón nuevamente juvenil como se expresaba en una célula joven. Entonces, eso es lo que tenemos cuando hablamos de la ciencia ageLOC, ¿sí? Es actuar sobre la fuente del envejecimiento, sobre las causas del envejecimiento, y no solamente sobre sus signos y sobre lo que es tapar una consecuencia de la falta de expresión de un gen. Esto es un poco complejo de hablar, pero básicamente lo que quiere decir es eso, simplemente que encontramos la forma de reactivar los genes que se empiezan a quedar dormidos con la edad. Eso es básicamente lo que hace la ciencia ageLOC. ¿Qué es Pharmanex y qué hablamos cuando hablamos de Pharmanex? Pharmanex es un laboratorio que también adquiere Nuskin anteriormente a Life Gene Technologies y se encarga de todo lo que es la parte nutricional de la compañía, ¿sí? Entonces, particularmente cuando hablamos de Pharmanex, generalmente hacemos referencia a lo que son radicales libres y antioxidantes. Básicamente, ¿qué son los radicales libres? Son moléculas que tienen un electrón desapareado, vamos a hablar un poquito más de química acá en este punto, que es básicamente todos los electrones en una molécula se encuentran de a pares. Y un radical libre es una molécula que perdió un electrón y por ende es una molécula que comúnmente se llama molécula reactiva. ¿Qué pasa con una molécula reactiva? Puede dañar el ADN justamente y producir muchos daños a nivel celular. Entonces, ¿por qué los radicales libres son importantes? Porque son los causantes justamente del envejecimiento en las células. Entonces, ¿qué papel juegan los antioxidantes en esto?
El antioxidante es justamente el encargado de neutralizar ese radical libre para que la célula esté protegida. Entonces, los antioxidantes son la barrera de protección contra los radicales libres. Eso es básicamente lo que pasa aquí. ¿Y por qué son tan importantes nuestros suplementos en ese sentido? Porque justamente son una fuente antioxidante muy fuerte. ¿Dónde encontramos nosotros los antioxidantes naturalmente? En las frutas y verduras, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando no tenemos una dieta balanceada en frutas y verduras? Bueno, justamente nuestro nivel de antioxidantes es bajo y nuestras células están propensas al ataque de los radicales libres. Entonces, en Argentina, particularmente a día de hoy, tenemos solamente estos 3 productos de la línea Pharmanex, que son productos nutricionales que se ingieren. Tenemos por un lado lo que es LifePack, por otro lado lo que es ageLOC Youth y por otro lado lo que es Optimum Omega, que tiene omega 3 y omega 6. ¿Cuál es la finalidad y la utilidad de estos 3 productos? En el caso de LifePack es un producto que tiene una gran carga de vitaminas, de antioxidantes y de micronutrientes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas cosas? Bueno, las vitaminas y los micronutrientes se obtienen obviamente de la dieta y lo que hacen es actuar en reacciones enzimáticas del cuerpo. ¿Por qué son tan importantes las reacciones enzimáticas? Porque son las que producen absolutamente todo en el organismo, ¿sí? Todo lo que son reacciones anabólicas y catabólicas en lo que es la degradación de los alimentos o la formación de moléculas de alimentos, ¿sí? Entonces, son muy importantes las enzimas en todos los mecanismos de la célula. ¿Qué pasa con las enzimas? Muchas veces necesitan coactivadores, que se llaman, y lo que hacen estos coactivadores es hacer que la reacción enzimática sea más veloz, más rápida, ¿sí? ¿Qué pasa cuando faltan? Las reacciones ocurren, pero son mucho más lentas. Entonces, las vitaminas y los micronutrientes son fundamentales en las reacciones enzimáticas y también son muy necesarios en nuestra normal nutrición. Entonces, muchas veces, vuelvo a repetir, por la mala alimentación o la alimentación no balanceada, no ingerimos la cantidad necesaria y adecuada de vitaminas y micronutrientes, que es justamente los que nos brinda LifePack, porque justamente tiene todas las vitaminas y minerales y micronutrientes que necesita el cuerpo. Ahora, ¿qué diferencia hay con los otros 2 productos, como ser ageLOC Youth y Optimum Omega? Optimum Omega es aceite de pescado principalmente y tiene una fuente muy grande de lo que es ácidos grasos, que estos productos son fundamentales para las membranas celulares, ¿sí? Entre otras cosas. Y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con ageLOC Youth es el suplemento antienvejecimiento más avanzado que tenemos hoy en día en el mercado, y lo que hace este producto particularmente es justamente trabajar los mecanismos anti-envejecimiento, justamente para prevenir el envejecimiento, y actúa a nivel sistémico, es decir, que actúa a nivel articular, a nivel de cognitivo de nuestro cerebro, a nivel cardiorrespiratorio, a nivel de la piel, de la vista y de todos los sistemas que tenemos en el cuerpo para mejorar todo lo que tiene que ver con la producción de ciertas proteínas en el cuerpo, porque justamente este es el único de los productos de Pharmanex, de los que estoy mencionando, que tiene ageLOC. Entonces, por ejemplo, mejora lo que es el balance inflamatorio de las células, mejora lo que son las reacciones de defensa del organismo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con barreras de defensa de antioxidantes. Entonces, bueno, estas son las principales diferencias que puede tener. El ageLOC Youth también es un producto que tiene aceite de pescado, por ende también tiene los ácidos grasos que nos brindaría en este caso Optimum Omega. Así que esas son las principales diferencias entre estos 3 compuestos. Pharmanex es una línea que tiene muchísimos más productos